Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la sesión número 5 del curso Matrimonio sobre la Roca. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la esposa destructiva. Ciertos patrones de conducta que hacen que una esposa, que una mujer, una hermana en Cristo, sabotee su propio matrimonio y tenga pues parte en el deterioro, en el resquebrajamiento de lo que Dios ha diseñado, que debe de ser algo hermoso como es el matrimonio. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del esposo destructivo. Vimos varios tipos de esposos, ¿verdad? El esposo dominante, el esposo pasivo, el esposo distraído, el esposo inmoral. Ciertos tipos de hombres, de esposos cristianos, hermanos, que lamentablemente no se ciñen al parámetro bíblico de cómo Dios desea que los hombres seamos dentro del hogar. Y vimos cómo eso tiene grandes repercusiones en el matrimonio, cómo la mala actitud, el mal comportamiento, los pecados que como hombres tenemos dentro de nuestro hogar afectan directamente a nuestra mujer y a nuestros hijos. Ahora vamos a verlo desde el otro lado, desde el lado de la mujer. Y lo que primero tenemos que entender es que mucho de lo que nosotros vemos en este mundo moderno se origina en el hogar, se origina en la familia. La semana pasada decíamos que la sociedad es básicamente un reflejo de las familias que se encuentran en el mundo en este momento. En la actualidad hay dos problemas grandes que podemos identificar. El primero son mujeres que están cada vez más interesadas en abandonar el estereotipo de ama de casa, de madre que se quede en casa para cuidar de sus hijos, por considerarlo anticuado, absurdo, un sacrificio innecesario, por considerarlo algo no deseable. Por el contrario, se vuelcan hacia una vida más emocionante, de buscar pues una carrera profesional, negocios, emprendimientos. Y no estamos diciendo que está mal que una mujer pueda emprender o pueda estudiar porque tiene todas las capacidades para hacerlo. Tampoco decimos que una mujer no sea capaz de hacerlo, puede hacerlo perfectamente. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, hermanos, es que tal como Dios lo ha diseñado, mientras una mujer más se desprende de este ambiente hogareño, de cuidado y de cariño, obtendrá menos satisfacción en la vida. Eso no significa necesariamente que todas las mujeres tienen que ser amas de casa sí o sí. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que una mujer, para que pueda encontrar el equilibrio, para que pueda encontrar la satisfacción en su vida, necesita armonizar las actividades que pueda realizar con la vida de hogar, junto a su esposo, criando hijos, alimentándose y nutriéndose del amor, de la aceptación, del cariño que solamente se puede encontrar en casa. Ahora, ¿qué pasa con estas mujeres que abandonan, verdad, la vida hogareña por considerarla primitiva, por considerarla algo poco deseable, ¿no? Se vuelcan a un ambiente competitivo, se vuelcan hacia un ambiente profesional, a un ambiente de desarrollo, ¿cierto? Entran a este ambiente, a este mundo salvaje, ¿no? Y encuentran pues que tanto en el hogar como en la sociedad encuentran una falta de liderazgo varonil. Ya son empujadas a tomar roles que no le corresponden, son empujadas a ser competitivas, a ser de alguna manera frías, a buscar sus objetivos, y esto produce amargura, resentimiento contra los mismos varones que no están liderando, que están dejando este espacio abierto, y también esta falta de satisfacción que no encuentran definitivamente en un trabajo, en una empresa, en un negocio, ¿sí? Tomemos con real perspectiva lo que estamos diciendo, porque no queremos que de alguna manera usted lo pueda malentender y pensar que estamos diciendo que una mujer no debe estudiar, no debe prepararse, no debe trabajar. No estoy diciendo eso. Una vez más lo repito para que quede claro. Lo que estamos diciendo es que el ambiente primordial de donde una mujer va a nutrirse emocionalmente no es una empresa, no es un negocio, no es su carrera, es su hogar, la relación con su esposo, la relación con los hijos que Dios le dé.
Recordemos que una de las necesidades primordiales de una dama, de una mujer, es ser liderada, ser guiada con justicia, por un hombre justo, por un hombre santo, por un hombre piadoso. Cuando esto no se da, cuando su esposo no le... En las primeras etapas de la vida de una mujer, su padre, y luego, cuando se casa, su esposo, cuando estas dos grandes figuras varoniles, masculinas, no proveen esta seguridad, este ambiente de amor, de aceptación, entonces se produce un vacío emocional. La mujer se siente desvalida, desprotegida, insegura, y muchas mujeres tienden a reaccionar de las maneras como vamos a ver en unos minutos, que son características o tipos de una esposa, de una mujer con estos patrones de destructivos, ¿sí? Entonces tenemos que identificar claramente que hay dos figuras masculinas que son importantísimas en la vida de una mujer: su padre cuando es soltera, cuando es niña, y su esposo cuando está casada. Cuando estas dos figuras varoniles no están supliendo, no están liderando, no están guiando, no están alimentando a esta niña y luego mujer, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Pero antes de entrar más en ese detalle, vamos siempre a partir de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el consejo bíblico con respecto a la mujer? Veamos, por ejemplo, ya sabemos lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 5, lo hemos leído en las semanas anteriores, pero vamos a ver otro verso que habla también, tal vez con un poco más de detalle, acerca de lo que Dios está esperando de las mujeres casadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, usted lo puede ver ahí en pantalla. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, ¿no? El hombre interior, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Una de las cosas que vemos que Dios valora es el ornato interno, ¿no? El espíritu apacible que puede morar en el corazón de una mujer que ama a Dios. Sabemos que toda mujer desea, toda mujer que se encuentra sana, ¿no? Emocionalmente, desea hermosearse, desea arreglarse, verse bonita. Es normal, es la parte de la feminidad. Si una mujer no tiene mayor interés y no tiene ningún deseo de verse bonita y siempre está así sin cuidarse y descuidada, eso refleja ciertos problemas dentro, ¿no? Esta mujer tal vez tiene una muy baja autoestima, esta mujer tal vez ha sido tan golpeada, tan herida, que se siente una zapatilla, ¿no? Se siente que no necesita, que no hay necesidad de hacer esto. Pero una mujer suele, ¿verdad?, ser femenina y tratar de arreglarse, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, esto es parte de la naturaleza del comportamiento de una mujer sana emocionalmente, lo que vemos que la palabra de Dios resalta es algo más profundo que la apariencia personal o el maquillaje externo, ¿sí? Y es el espíritu, la actitud de esa mujer, que está identificada o está caracterizada por algunos aspectos. En primer lugar, es una actitud apacible, es una actitud serena, que a Dios le agrada, por lo que dice el texto bíblico. Es una actitud o un espíritu, llamámoslo así, de sujeción a su marido. Es una actitud de confianza en Dios. Dice que estas mujeres, estas santas mujeres de la antigüedad, esperaban en Dios, y pone como un referente, como un ejemplo de estas muchas mujeres, y podemos pensar en varias. Podemos pensar en María, podemos pensar en Ruth, podemos pensar en Esther, podemos pensar en tantas mujeres de la Biblia, pero Pedro coloca como modelo, como referente a la mujer de Abraham, Sara, y esta mujer se sujetaba a su marido,
llamándole Señor, a pesar de que Abraham no era pues realmente el mejor de los esposos, incluso mintió para poder salvar su vida a costa de ella. Sin embargo, ella era una mujer sujeta a su marido, y otra de las características que podemos ver de este tipo de mujer que a Dios le agrada, que Dios visualiza, es la ausencia de temor. Es una mujer que no teme, que no tiene miedo, que se encuentra o se siente segura. Entonces, más allá de la parte cosmética externa de una mujer, es decir, cómo se viste, cómo se arregla, tantas cosas por el estilo, lo que a Dios le agrada o lo que Dios privilegia o lo que para él es más importante es la actitud del corazón, ¿sí? Apacible, que confía en Dios, que se sujeta a su marido, que no tiene temor, ¿verdad? Serena, calmada, ecuánime. Entonces estas características son importantes. Y cómo, enlazando un poco lo que decíamos al inicio, cómo va a encontrar la mujer el desarrollo de estas cualidades que a Dios le agradan en el ambiente en el cual Dios ha diseñado, que es el ambiente más íntimo, de mayor comunión, donde las personas pueden crecer, ser vulnerables y poder crecer y madurar el hogar bajo el liderazgo de dos hombres, dos figuras importantes, están en diferentes etapas de su vida, por supuesto. En su niñez, su padre; en su adultez, su esposo. Entonces hay un patrón, hay un modelo de lo que Dios está deseando que las niñas y las mujeres puedan vivir. Y cuando se rompe esto y no se sigue esto, sea porque venimos de una familia disfuncional, o sea porque el matrimonio no está funcionando bien, el hombre no está liderando, o el padre nunca supo alimentar emocionalmente a su hija, entonces vamos a ver ahí cómo eso va perjudicando el carácter de una mujer. Y podemos ver entonces, hermanos, tristemente en la actualidad, mujeres resentidas, mujeres amargadas con los hombres, que se rebelan ante la figura varonil del esposo, porque se rebelaron ante la figura varonil del padre, o porque la figura varonil del padre nunca estuvo. Entonces esta mujer tuvo que salir al mundo y hacerse por sí misma y ser independiente y tratar de tomar el toro por las astas y solucionar los problemas ella sola. Entonces este tipo de mujeres les cuesta muchísimo poder entender este tipo de modelo bíblico. Con esto no estamos diciendo que una mujer siempre debe de ser bien portada, calladita, modosita, ¿no? No, hay diferentes caracteres y tipos de personalidad que una mujer puede tener. Hay mujeres extrovertidas, fuertes. Aún en las mujeres vemos temperamentos coléricos, pero no estamos hablando de temperamentos ni de personalidades. Estamos hablando de cómo la mujer, en qué estado, mejor dicho, se encuentra su corazón, cómo responde ante las situaciones que se le presentan. Vamos avanzando en esto y mira, vamos a ir entrando un poquito ya más en profundidad en esto y vemos cómo impacta la ausencia del liderazgo varonil, como ya te lo mencioné, tanto del padre como del esposo, cómo afecta esto en la vida de una mujer. Bueno, el esfuerzo a tomar a la mujer roles que no le corresponden. Recuerda que la mujer ha sido creada para ser el reflejo o la gloria del varón, de su esposo. Eso quiere decir que ella responde, es influenciada poderosamente por lo que su esposo hace o deja de hacer, ¿no? Entonces, cuando el marido, ya hablando de etapa adulta, cuando el marido se niega a liderar su hogar, se niega a alimentar espiritualmente, emocionalmente a su esposa, entonces fuerza a la mujer a tomar roles que no le corresponden y eso va creando amargura y resentimiento en el corazón de ella. Una de las mayores luchas de las hermanas mujeres es cómo responder o cómo tratar o cómo comportarse frente a un marido o una figura de autoridad masculina injusta, ¿no? A muchas mujeres les cuesta muchísimo entender la idea de la sujeción, cuando a quien deben sujetarse es un hombre que pues no camina, no está caminando correctamente con Dios, o por último ni siquiera es cristiano. Es una lucha muy grande para las mujeres y luego vamos a explicar un poquito más por qué esto es así.
En últimas instancias, la mujer responde. ¿Cómo responde la mujer a la ausencia de liderazgo varonil? Ya lo mencionamos, con inseguridad, con rencor, con amargura. Entonces eso nos hace pensar en muchas cosas. Esto va para los varones. Nosotros como esposos tenemos este gran privilegio, esta gran responsabilidad de crear la atmósfera, de modelar la atmósfera de nuestro matrimonio. Una atmósfera de seguridad, una atmósfera de amor, de aceptación, o una atmósfera de inseguridad porque nunca estamos allí, porque no lideramos, porque no estamos tomando las decisiones importantes del hogar, porque no estamos presentes, no estamos alimentando a nuestra esposa. Entonces vamos modelando el tipo de matrimonio, el tipo de hogar en el cual esa mujer va a crecer o va a florecer, ¿no? Es la mujer quien puede influenciar poderosamente a su marido y por ende el matrimonio como respuesta al ambiente en el cual ella está creciendo, ¿no? Si estamos modelando pues un ambiente amoroso, de cuidado, de aceptación, en el cual la mujer se puede sentir segura, valorada, amada, especial. ¿Recuerdas la clase pasada? Hablábamos de algunas cosas que el marido siempre tiene que hacerle saber a su esposa, ¿no? Y saberle que es especial, que es amada, que ella es única. Entonces, en ese tipo de ambiente bonito, una mujer puede florecer, una mujer puede crecer. Y eso también se puede aplicar incluso para los padres, ¿no? Cuando un padre tiene hijas, ¿no? Eso a mí me hace pensar muchísimo, y es algo que yo siempre quiero hacer: abrazar a mis hijas, besarles, decirles que son hermosas, que son lindas, y lo veo, ¿no? Lo veo. Yo nunca les he enseñado esto, pero ellas, cualquier cosa que hacen o cualquier cosa que ellas logran, ellas inmediatamente corren y me lo enseñan. O a veces se ponen un vestidito nuevo que le hemos comprado, o se ponen su ropa buena para salir, y de pronto vienen inmediatamente y quieren que yo las vea, quieren que yo me emocione al verlas, ¿no? Entonces yo les digo: wow, qué linda que eres, hija, hermoso, te queda tu peinado. Entonces, y ellas les gusta, se ríen, se sienten bien. Entonces yo veo cómo la personalidad de las niñas es así, ¿no? Yo soy varón, ¿no? Yo nunca estoy pensando en que mis padres me hayan visto, mira mi short nuevo, no, mira mi polo. O sea, los varones no tenemos ese tipo de personalidad. Yo he crecido rodeado de hombres, mis hermanos, y nunca hemos hecho eso, pero veo algo tan diferente en las niñas, ¿no? Y ellas tienen este deseo de que su padre, en este caso, las admire, las vea, ¿no? Les alimente ese sentido de que son hermosas, de que son bonitas. Y es igual con nuestras esposas, ¿no? También, cuando ya son adultas, igual, ¿no? Una mujer sana emocionalmente desea ser admirada por su esposo, desea ser deseada, ¿no? Por su esposo, sentirse bonita, sentirse bella, especial para su esposo. Entonces eso no cambia. Y es tanto la responsabilidad del padre en las primeras etapas de la vida como del esposo en la etapa adulta, alimentar constantemente e ir modelando esa atmósfera, porque entonces en esa atmósfera la mujer va a responder de una manera adecuada, de una manera agradable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no sucede así? ¿Qué pasa cuando los varones no hacemos eso? Pues eso es justamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero vamos a un texto más. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3 en adelante. Dice Pablo ahora: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del hombre. La Reina Valera dice gloria del varón. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Este pasaje tiene un contexto cultural y un principio espiritual. El contexto cultural es la costumbre de esos tiempos que tenían las mujeres de ponerse un velo sobre su cabeza para poder manifestar respeto, reverencia al momento de orar, para poder mostrar, como bien dice Pablo, esta sujeción, ¿verdad?, de la mujer hacia Dios, hacia los hombres, esta señal, ¿no?, de autoridad.
Ahora, ese es el principio cultural, porque esa era la costumbre de los tiempos bíblicos de esas épocas. Esa era la manera como se solía hacer. Ahora, ¿cuál es el principio espiritual? El principio espiritual, perdón, es que hay valga la redundancia, es que hay un principio de autoridad. Y esto va desde Dios, que es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, varón es cabeza de su mujer. Entonces hay un principio de autoridad. Todos estamos sujetos a alguien. Obviamente Dios no está sujeto a nadie porque Él es el más grande de todo. Pero como, llamémoslo así, como personas, como roles estamos sujetos. Nuestra esposa está sujeta a nosotros estamos sujetos a Cristo, Cristo está sujeto a Dios, a su Padre. Ahora, eso es algo muy interesante porque Cristo es Dios también. Es igual que su Padre, solo que en roles, en funciones, el Padre está en una posición superior como el Padre, y el Hijo, a pesar de que es Dios también, igual en esencia, en divinidad que su Padre, está sujeto al Padre en función, en rol. Igual es con el hombre y la mujer. Eso no significa que la mujer es menos que nosotros, o es menos capaz, o menos ser humano, menos inteligente que el hombre, sino que en términos de funciones y de roles, la mujer está sujeta, responde, reporta a el esposo, ¿sí? De la misma manera que Cristo lo hace con su Padre. Entonces, ese es el principio espiritual. Entonces, esta enseñanza va más allá de si debemos cubrirnos la cabeza o no. Ese era un contexto cultural de esa época. Lo que nosotros tenemos que entender como enseñanza de esto es que hay un principio de autoridad. Y este principio de autoridad es que la mujer debe estar sujeta a su esposo, el esposo debe estar sujeto a Cristo. Ese es el principio. Ahora, ¿cómo eso lo vamos implementando? ¿Cómo lo vamos trabajando? Pues ya hemos estado hablando un poquito acerca de esto, cuando el esposo provee un ambiente de amor, de aceptación, porque es lo que Dios nos enseña, es lo que Dios nos habla. Entonces vamos haciendo esto y vamos implementando la voluntad de Dios en nuestro hogar, y las personas que están sujetas a nosotros, nuestro esposo y nuestros hijos, entonces pueden ser alimentados y ser bendecidos de un ambiente de amor, de aceptación y de cuidado. Cuando se rompe esto, es decir, cuando el hombre no está haciendo la gloria de Dios, no está reflejando la gloria de Dios y está haciendo su propia voluntad, entonces, ¿qué sucede hacia abajo? Pues un caos, ¿no? Porque entonces estoy gobernando mi hogar como a mí se me da la gana, no como Dios manda. Entonces ya no estoy reflejando la gloria de Dios. Estoy haciendo de mi hogar lo que a mí me place. Y obviamente quienes están debajo mío son los que sufren, mi esposa y mis hijos. Proverbios 31, 10 al 12 dice: mujer hacendosa o mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Por el contrario, y en contraste, Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón de la azotea que en una casa con una mujer rencillosa. ¿No? La Biblia hace un paralelo allí entre lo que una mujer virtuosa es y cómo una mujer virtuosa es de gran bendición para su hogar, no solamente por su trabajo, no solamente porque aporta a la economía, no solamente porque es una mujer activa que está velando por su hogar, por sus hijos. Y realmente, si tú lees todo Proverbios 31, esa mujer es wow. Esa mujer es tremenda, ¿no? Está haciendo negocios, está hilando, está bendiciendo a los pobres, está viendo por su hogar, preocupándose los detalles del hogar, y dice no falta nada en su hogar porque ella está atenta a todo lo que pasa y está realmente gobernando su hogar de una manera pues increíble, y eso hace que el esposo esté confiado, ¿no? Esté confiado en ella porque ella está al cargo del hogar y él puede estar tranquilo, e incluso este comportamiento de ella le gana pues reputación a su esposo, y en el pueblo lo conocen a él por estar casado, por ser un buen hombre y estar casado con una mujer virtuosa. Entonces, si te das cuenta, ella suma, ¿no? Esta mujer virtuosa suma a su marido, no es carga, no es tropiezo, sino suma, ayuda, levanta a su marido. Por el contrario, la mujer rencillosa es todo lo contrario, no resta, divide, ¿no? Absorbe, ¿no?
si tú lees todo Proverbios 31, vas a ver que el esposo de esta mujer puede sentarse, dice, en la puerta con los ancianos, con los líderes del pueblo, porque ahí se sentaban los líderes del pueblo para hablar, y era un hombre de renombre, y mucho de ese renombre, mucho de esa reputación, mucho de ese buen carácter del hombre se debía a su mujer, se debía a lo que la mujer hacía, y a cómo el ministerio de esta esposa ayudaba y bendecía al ministerio del esposo. Por el contrario, el hombre que está casado con una mujer rencillosa no solamente no está en la puerta de la ciudad, sino está escondido ahí en la azotea, ¿no? Escondido para tratar de no darle la cara a esta mujer que todo el día y todo el tiempo está causando pues problemas. Una mujer alborotadora, ignorante, perezosa, pleitista, tóxica, ¿no? Ahora se usa mucho esa palabra, ¿no? Tóxica, ¿verdad? Entonces esta mujer, en vez de ser de bendición, es de tropiezo. En vez de ayudar al ministerio de su marido, le es carga, le es un lastre. Entonces eso es algo muy interesante de poder pensar. Ahora ya, hablando de los tipos de mujeres, de esposas que podemos encontrar, vamos a ver 4, ¿no? El primero es la esposa dominante, la esposa que domina, ¿no? Que trata de dominar a su esposo. Dios diseñó el matrimonio, hermanos, para que fuera una relación de dependencia mutua. Es decir, la esposa depende de su esposo y el esposo a cambio, y se parece un trabalenguas, pero no es así, el esposo a cambio depende de la dependencia de su esposo, ¿no? Decirlo así, en otra manera, es decir lo siguiente, ¿no? La esposa necesita de su esposo, y cuando el esposo responde a esto con amor, con cuidado, pues entonces ella se siente protegida, se siente amada. Y cuando el esposo ve pues que su esposa se sujeta a él y lo necesita, entonces este hombre la protege, ¿no? Se despierta en él el deseo de protegerla, de cuidarla, y eso le hace sentirse a él respetado, le hace sentirse a él importante, le hace sentirse a él especial. Entonces es una relación de ganar-ganar. Todos ganan porque ella se siente amada y él se siente necesitado, se siente respetado. Entonces, ese es el diseño de Dios, una dependencia mutua. Yo necesito a mi esposa me necesita a mí. Pero ¿qué pasa cuando se invierten los roles? ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando no es la esposa la que se sujeta, sino es el marido el que se sujeta a ella, y ella es la que al final toma la sartén por el mango. Entonces el caos empieza. Una mujer difícilmente, hermanos, difícilmente respetará a un hombre al cual ella puede controlar. ¿Sí? Si esa mujer puede controlar a su marido, si lo puede manipular, si puede de alguna manera lograr sus caprichos y influenciarle a él en todo, entonces esa mujer, claro, se sale con la suya, pero no lo va a respetar, porque ella sabe que, en pocas palabras, es un títere, ¿no? Lo que ella quiere, lo va a lograr. Y lo puede lograr de muchas maneras. Lo puede lograr manipulando, lo puede lograr gritando, amenazando, lo puede lograr negociando con el sexo, lo puede lograr causando pleitos o circunstancias o caprichos, ¿no? Como una niña caprichosa, hasta que ya el hombre se cansa y le da lo que ella está pidiendo. Entonces lo puede lograr de muchas maneras. Pero al final va a perder, porque nunca va a poder respetar a un hombre al cual ella sabe que simplemente con hacer unos cuantos berrinches lo puede manipular, lo puede controlar. De la misma manera, un hombre difícilmente amará a una mujer que constantemente intenta controlarlo, ¿no? Una mujer que constantemente está buscando salirse con la suya, que constantemente está haciéndole problemas, que constantemente está cargándolo y molestándolo y poniéndosele en contra y oponiéndose a él. Entonces, de una u otra manera eso va alejando al hombre, ¿no? Y ese hombre se siente cada vez más reacio a amar a una mujer así, porque ella constantemente quiere controlarlo, constantemente quiere decirle lo que tiene que hacer, cómo tiene que hablar, a dónde tiene que ir. Y esto a veces es difícil aún hasta en el ministerio, ¿no? Porque las mujeres de alguna manera, a veces, no digo todas, pero a veces pueden intentar competir contra el ministerio, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un hombre pasivo es la carnada perfecta de una mujer dominante, ¿no? Una mujer dominante, cuando se encuentra con un hombre pasivo, crea una tormenta perfecta, ¿no? Porque obviamente el hombre pasivo, ¿qué más quiere? Pues una mujer que tome el control, y una mujer que tome el control, ¿qué más quiere? Un hombre fácil de controlar. Un hombre pasivo es así porque suele provenir de un hogar donde el padre ha estado ausente.
Así como mencioné hace un instante que para una mujer es importantísima en los primeros años de su vida la figura del padre, porque va a moldear lo que ella va a ser en el futuro. De la misma forma, para un niño es muy importante la figura del padre. Y si está ausente la figura del padre en su hogar, lo más probable es que la madre es la que ha tomado los pantalones, ¿no? Lo que ha tomado el toro por las astas, y ella es la que ha dirigido todo. O cuando me refiero a que el padre está ausente, puede ser ausente físicamente o estar allí, pero estar ausente emocionalmente, ¿no? Estar allí, pero no estar allí. Y al final ser la mujer la que toma el control de ese hogar. Entonces, ¿cómo crece ese muchacho? Crece sobreprotegido, ¿no? Con exceso de cuidados maternos y con ningún tipo de influencia paterna. Ese muchacho le falta masculinidad, ese muchacho no ha conocido lo que es estar, rozar con un varón y tener este contacto con hombres tan sano, tan necesario para un muchacho. No, ha crecido timorato, inseguro, delicado, ¿verdad? Y eso le lleva a ser un hombre pasivo. ¿No? Hay que diferenciar claramente entre ser un hombre amable y ser pasivo, ¿no? Un hombre amable es una persona que es cortés, que puede ser amable, hasta cierto punto sensible, no hay ningún problema, pero un hombre pasivo y es un hombre que no lidera, que no se porta como un varón realmente, no toma decisiones, no es firme en lo que hace, sino que es inseguro. Dice una cosa, pero necesita la validación de su mujer. No tiene metas claras, no tiene un norte fijo, sino que depende de otra persona. Y un hombre así no puede. ¿Cómo va a liderar un hogar así? Entonces al final se esconde bajo las faldas de su mujer. Ella es la que toma las decisiones importantes en el hogar. Para una mujer independiente, un hombre dependiente es atractivo, ¿no? Como dije hace un momento, cuando se junta una mujer dominante y un hombre pasivo, es la tormenta perfecta, ¿no? Se atraen al inicio como imanes, pero al final eso no puede perdurar, porque ella constantemente está intentando controlarlo, está controlándolo y no lo respeta, obviamente, porque es un títere. Y este hombre al final, si bien es cierto, al inicio puede verse beneficiado de que ella haga todo, tome el control de todo, él no lo va a poder amar porque no lo necesita. Realmente es un objeto, ¿no? Algo así. ¿Por qué una mujer se hace dominante? Ahora, hablábamos un momento acerca del ministerio, ¿no? Una mujer dominante, pues, compite con el ministerio. Imagínate que es una pareja que está en el ministerio y ha pasado. Y una mujer dominante quiere tomar el control. Entonces, le puede hacer problemas al esposo, ¿no? ¿Por qué tienes que predicar? ¿Por qué tienes que salir? ¿Por qué tienes que visitar? ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? No, tú tienes que quedarte acá conmigo, ¿no? Entonces compite. Esta mujer compite, se ponen a igual y compite con el ministerio para tratar de manipular al esposo y hacer que él haga lo que ella quiere, ¿no? Y eso es triste, hermanos. Es triste cuando pasa. ¿Por qué una mujer se hace dominante? Uno, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Génesis capítulo 3 nos muestra, Dios le dice a la mujer, ¿verdad?, que ella deseará controlar a su marido, ¿no? Tú desearás a tu marido, dice, pero él se enseñoreará de ti. Ahora, esta palabra deseo no se refiere al deseo sexual, se refiere a un deseo por tener autoridad, por tener control. ¿Sabes lo que en pocas palabras la Biblia nos está enseñando? Es que a raíz del pecado, la gran tentación de la mujer es ponerse sobre su esposo, controlarlo. Y eso es una tentación que toda mujer tiene. Toda mujer va a luchar con la tentación, casada obviamente, va a luchar con la tentación de controlar a su esposo, de hacer de su esposo lo que ella quiere, ¿no? Formar a su esposo a su imagen y semejanza. Toda mujer cristiana va a luchar con ese deseo. Algunas más, algunas menos, pero todas van a querer de alguna manera tratar de modelar a sus esposos de la manera que ellas quieren, ¿sí? Y eso la hace una dominante. ¿Por qué una mujer se hace dominante? Por temor a someterse a un hombre indigno a sus ojos, ¿verdad? Si este hombre es indigno, no es un buen creyente, no es un buen líder, no es un buen hombre, ¿por qué me voy a sujetar a él? ¿Por qué una mujer se hace dominante? Porque ha tenido un padre desentendido que no la ha nutrido emocionalmente, ¿no? Se ha acostumbrado desde pequeñita, no ha tenido un hombre, una figura paterna, un papá
que ha afirmado su valor, que la ha amado, que la ha respetado, que le ha dicho, ¿no? que es bonita, que es especial a sus ojos. Entonces no ha recibido ese alimento emocional. Entonces esta mujer se ha formado de alguna manera, pues, o ha tratado de sobrevivir haciéndose independiente, no fuerte por fuera, ¿no? Que no necesita esas cosas y tratar de tomar entonces el mundo por la sartén por el mango. Porque una mujer se hace dominante cuando crece viendo a su madre dominar a su padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ve el ejemplo de su madre, entonces ella trata inconscientemente de seguir ese mismo ejemplo, ¿no? Ha visto a su madre, pues, que de alguna manera lo dominaba a su papá, y él simplemente obedecía todo lo que la mamá decía. Nunca ha visto una figura paterna fuerte, un hombre con carácter. Entonces se ha acostumbrado y piensa que es así, ¿no? Que cuando ella conoce a un muchacho, pues ella va a controlar, ella va a decir, ella va a hacer, ella va a actuar, ella va a tomar las decisiones, y no es así, no funciona así. ¿Por qué una mujer se hace dominante? Bueno, también porque tiene un temperamento naturalmente colérico, ¿no? No todas las mujeres son iguales, ¿no? Hay mujeres que son más calmadas, otras extrovertidas, coléricas, flemáticas. Una mujer con temperamento colérico por naturaleza va a tender a ser dominante. Ahora, esta mujer tiene que llevar su temperamento a los pies del Señor, ¿no? Y decirle y pedirle al Espíritu de Dios que santifique su temperamento para que le ayude, ¿no? Le ayude a entender la importancia de sujetarse a Dios y a su esposo. El segundo tipo de esposa destructiva que vemos es la esposa que habilita, que también podríamos llamar a la esposa permisiva, ¿no? Es decir, es una mujer que no tiene límites ni tampoco establece límites para con los demás. Ella permite que un ser querido, normalmente su cónyuge, se comporte de una manera destructiva con ella. En otras palabras, lo habilita. Es decir, un esposo celoso, muy celoso, y ella no le dice nada, ¿no? Ella cede a todos sus arranques de celos y todo eso, y ella no le dice nada, ¿no? Un esposo que le obliga, por ejemplo, ¿no? A tener relaciones sexuales, pues, de una manera indebida, o a ver cosas que no debe de ver, y ella lo permite, ¿no? Un esposo que de pronto establece su rol y su manera de hacer las cosas, y, ¿sabes? Dice, no, yo tengo que salir con mis amigos todos los fines de semana, y ya tú ve, encárgate de los niños, ¿no? Entonces ella lo permite. Entonces, este tipo de actitudes los permite, no establece límites. Entonces esta es una mujer que habilita, que es permisiva, y que obviamente causa grandes también problemas. Ahora, ¿por qué una mujer es así? Porque una mujer se vuelve permisiva o habilitadora por una baja autoestima, ¿no? No se siente digna, ¿no? Siente que merece vivir así, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, porque tiene una visión distorsionada del amor. Piensa que el amor es aceptación, ¿no? Y que porque amo a mi esposo tengo que aceptar todo lo que él me diga, ¿no? Y hermanos, el amor tiene dos caras, ¿no? El amor es dulzura, es ternura, pero también es firmeza, también es hablar con verdad. También por amor uno puede reprender, también por amor uno puede exhortar. Y el hecho de que una mujer esté sujeta a su marido no significa que en algún momento, si el marido está haciendo algo incorrecto, esta mujer, en el amor del Señor, con respeto y sujeción, pueda exhortarle también, pueda llamarle la atención. Pero una mujer así no entiende eso, no piensa que el amor solamente es aceptar, es decir, que sí, no tiene un no en sus labios, sino que todo es sí. ¿Por qué una mujer es habilitadora o permisiva? Porque tiene temor al rechazo y a la soledad, no piensa que si se enfrenta a su marido, pues se la va a dejar, no la va a amar, se va a ir con otra y la va a dejar sola, ¿no? Entonces tiene temor al rechazo, tiene terror a quedarse sola, entonces prefiere aceptar los abusos antes que hablar las cosas claras y establecer los límites correspondientes. ¿Por qué una mujer es habilitadora? También porque tiene un temperamento flemático, es decir, pasivo, calmado. Entonces es un poco más difícil que este tipo de personas tiendan a enfrentarse a alguien, ¿no? Son más calmadas, suelen ser más tolerantes y tienden de alguna manera a ser más fácil que sean abusadas. Entonces esta persona también debe colocar su temperamento a los pies del Señor. Y les recomiendo un libro muy antiguo de Tim LaHaye que se llama Temperamentos dominados por el Espíritu Santo, un libro muy bonito donde nos habla de, por ejemplo, ejemplos, ¿no? de temperamentos y en la Biblia y cómo lo solucionaron, ¿no? Por ejemplo, Moisés era un hombre flemático, Moisés era un hombre pasivo, ¿no? Dice la Biblia que era un hombre manso, más manso que todos en la tierra, y sin embargo, a pesar de su mansedumbre, a pesar de su temperamento, pues Moisés lo puso a los pies de Dios y Dios lo utilizó, ¿no? Un ejemplo de temperamento colérico es Pedro.
Pablo, por ejemplo, también, temperamento colérico. Hombres que pudieran ser en su carne abusivos, tiranos, dictadores, en el Espíritu de Dios, controlados por el Espíritu de Dios, eran hombres firmes, pero amorosos también y muy decididos para hacer la obra de Dios. Entonces, cada temperamento, tener un temperamento así o asá, no es pecado, ¿no? Dios nos ha creado con esos temperamentos, pero sí es pecado cuando lo dejamos correr en nuestra carne y no lo sujetamos a los pies del Señor. Entonces, una mujer, sea temperamento colérico, es decir, con tendencia a ser dominante, o con un temperamento flemático, es decir, con tendencia a ser más bien permisiva, tiene que poner su temperamento a los pies del Señor para que Dios les pueda ayudar. Una mujer con este carácter, así, puede sostener relaciones estables y profundas, obviamente si es moldeada por el Espíritu de Dios. Tercer tipo de mujer o de esposa destructiva, la esposa distraída. El pecado no resuelve los problemas ocasionados por el pecado, es decir, cuando una esposa tiene un esposo que está constantemente descuidando el hogar y esta mujer no lo frena, no exhorta, no llama al orden, sino que ella también responde de la misma manera. Si el esposo está en muchas cosas, descuida su hogar, ella también se pone en muchas cosas y descuida el hogar también. Entonces el pecado no se trata con pecado, sino al final el daño es peor. Así como el hombre debe aprender a dirigir su corazón hacia su esposa y a su hogar, de igual manera la mujer tiene que también esforzarse por el hogar, no solamente el esposo. Una mujer distraída es una mujer que se enrede en múltiples ocupaciones y que descuida a su esposo y descuida el hogar. Normalmente son los hombres los que tenemos más tendencia a hacer esto, ¿no? Tenemos muchas actividades, pensamos en objetivos, proyectos, estamos en muchas cosas, tendemos a pelear, a batallar con esto de descuidar el hogar, de descuidar a nuestras esposas, a nuestros hijos, no darles tiempo necesario. Pero cuando la esposa también al ver esto reacciona de la misma manera y también se aleja y también se mete en muchas cosas para no resolver el problema que es realmente el asunto, entonces estamos hablando de una mujer distraída. ¿Por qué una mujer se vuelve distraída? Porque un marido distraído la deja emocionalmente sola, no está con ella, no tiene comunión con ella. Ella responde de la misma manera, se aleja también emocionalmente. ¿Por qué una mujer se puede volver distraída? También por ser madre. No, sabemos que los hijos muchas veces son demandantes y demandan tiempo, atención. Entonces cuando una mujer se entrega demasiado a sus hijos y descuida por completo a su esposo, cuidado porque entonces también estamos entregando a nuestro esposo a las tentaciones del adulterio y de otras cosas. No justificamos por supuesto la decisión de ningún hombre, y el hombre que adultera es un peca, pero muchas veces las mujeres entregan a sus esposos en bandeja de plata al pecado del adulterio porque no están presentes, porque no están buscando a sus esposos tampoco. ¿Por qué una mujer se vuelve distraída? Cuando tiene una sobrecarga de actividades, ¿no? Está metida en muchas cosas, tiene el síndrome de Marta, ¿no? Está tan ocupada y cargada y turbada que no tiene tiempo para las cosas importantes. ¿Por qué una mujer se vuelve distraída? Porque tiene relaciones desenfrenadas y fuera de prioridad. Es decir, tiene amigos o amigas con los que pasa más tiempo que con su esposo. O no ha roto el cordón umbilical, no ha entendido el principio divino de Génesis 2:24 y sigue estando con papá, con mamá, con sus hermanos, con sus hermanas, y no pasa tiempo con su esposo, no le dedica a su esposo la prioridad. Entonces, así como hemos hablado del síndrome de mamitis en los varones, pues a veces también las mujeres sufren de ese síndrome y están con papá, con mamá, con mi primo, con mi hermano, con mi amigo, y no le estamos dando tiempo a nuestros esposos. Entonces también eso es un error bastante grave que ocasiona resquebrajamiento en el matrimonio. Y por último, el último tipo de esposa destructiva es la esposa motivada por las emociones. Esta mujer es vulnerable y presa fácil de las mentiras y engaños del diablo que le presenta, ¿no? Y entonces un día está bien, un día está mal, un día está llorosa, un día está deprimida, el día siguiente está alegre. Es una persona que fluctúa muchísimo en sus emociones. De pronto un día quiere ser amorosa, virtuosa, al día siguiente es colérica, rencillosa. Entonces un hombre, ese tipo de comportamientos nos vuelven locos, ¿no? Y una mujer así, que actúa motivada por las emociones, nunca estará haciendo y estará obedeciendo correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué razones una mujer se vuelve así, motivada por sus emociones solamente? Bueno, por incredulidad,
por falta de disciplina, sobre todo, es decir, no está pasando tiempo en la palabra de Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Llena su mente de novelas, de tonterías, ¿no? Y tiene la mente pues llena de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Entonces cuando llegan los asuntos difíciles de la vida, pues su mente divaga en muchas cosas, no está plantada en la palabra de Dios. Por engaño, información incorrecta, es decir, esta mujer está alimentándose constantemente de muchas fuentes de información, muchas de ellas equivocadas, pecaminosas, erradas, y no está teniendo una mente sobria, una mente dirigida por la palabra de Dios, y porque tiene un carácter no fortalecido, no ha madurado todavía esta mujer, y constantemente es voluble, ¿no? Es voluble. Quiero terminar con algunos consejos, algunas recomendaciones, hermanas, ya hablando a las hermanas. Deshonrar a tu esposo nunca funciona, ¿sí? Si ves el ejemplo de la reina Basti, cuando el rey la llamó para que se presentara, y ella lo deshonró en público, ¿no? Al final perdió ella su puesto de reina, ¿no? Y le fue dado a Esther. Deshonrar al esposo nunca funciona. Eso lo único que va a hacer es agrietar más la brecha entre ambos cónyuges. El comportamiento maduro y piadoso es sumamente atractivo para un hombre cristiano, ¿sí? Un hombre cristiano sano, saludable. Por supuesto, como hombres deseamos ver a nuestras esposas bonitas, bien arregladas y todo ello. Y eso es una recomendación también, hermana. Arréglese, por favor, para su esposo, hermosece para su esposo, véase bonita, trate de siempre, ¿no? Tratar de estar presentable, hermosa para su esposo, ¿no? Para nadie más, para su esposo, ¿no? Eso va a ser un plus muy importante, ¿no? Si su esposo llega a casa y usted tiene siempre el outfit de Doña Florinda, probablemente ese varón se va a ver poco inclinado a halagarla, ¿no? Si todo el tiempo tiene el estilo de Doña Clotilde, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a eso, ¿no? Pero sobre todas las cosas, más allá de la apariencia personal, para un hombre cristiano es muy atractivo un comportamiento maduro y piadoso. Y eso se forma, eso se trabaja. Entonces, hermana, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, hay que pedir al Señor que fortalezca nuestro carácter, sea colérico, sea flemático, sea algo intermedio, pero que Dios lo fortalezca y lo haga semejante a Cristo. Y eso va a ser un buen gancho, muy atractivo, un atractivo muy grande para su esposo. Las 4 necesidades, recuerda, hermana, las 4 necesidades básicas más grandes del hombre son honor, es decir, respeto, que usted respete a su esposo, que lo honre y que entienda. Los hombres no somos perfectos, hermanos. No somos perfectos. Podemos fallar. Usted debe esperar que su esposo falle. Debe perdonarle cuando falle. Debe alabarle cuando haga las cosas bien. Y debe orar por su esposo cuando él falle. Y no dejar de respetarlo. Abraham a Sara le decía aún Abraham, Señor a su esposo, aun cuando Abraham pecó, aun cuando Abraham se equivocó. La segunda necesidad más grande de un hombre es el sexo, ¿no? Es la vida sexual. Y cuando usted le niega a su esposo el sexo, entonces usted lo está entregando también al pecado sexual, usted lo está entregando al peligro del adulterio, de otras cosas más, y usted no puede hacer eso. La Biblia dice que el cuerpo de nuestra esposa nos pertenece a los esposos y el de los esposos a las esposas. No nos neguemos el uno al otro, dice la palabra de Dios. Entonces no le niega a su esposo el sexo, la relación sexual, porque para usted tal vez no es tan importante, pero para su esposo sí es muy importante y es parte de lo que él es. Cuando usted le niega el sexo a su esposo, él no solamente siente que usted le ha rechazado esta actividad, sino que él siente que le ha rechazado a él, ¿no? Porque para el hombre el sexo es parte de lo que somos, no de lo que hacemos, sino de lo que somos. Entonces cuando nos rechazan a nosotros y nos sentimos rechazados. Entonces tenga cuidado con eso. Tercer punto, compañerismo cercano, ¿no? Trate de involucrarse en las actividades que hace su esposo. Tal vez no en todas, pero trate de involucrarse, trate de interesarse por las cosas que le interesan a su esposo también, y trate de ser parte de ello. Y por último, apoyo doméstico, es decir, pues como la mujer virtuosa, ¿verdad? Haga de su hogar un lugar bonito, bien cuidado,
un lugar donde el hombre sienta que es su palacio, ¿no? Tal vez en la calle la vida es dura, las cosas son difíciles, pero que ese hombre cuando llegue a casa sienta, estoy en mi palacio, ¿no? En mi castillo. Eso no significa que el hombre no va a ayudar en nada, ¿no? El hombre tiene que ayudar también, por supuesto, pero recuerda, la ama de casa, del hogar, la que tiene que cuidar, por más que usted pueda trabajar, estudiar, es la responsabilidad del hogar es suya. Usted tiene que velar por su hogar. Entonces procure que su hogar esté bonito, cuidado. Un lugar pues donde tu esposo se siente en paz, se siente tranquilo, no un lugar lleno de caos, de gritos, de cosas tiradas, porque eso aún desanima a un varón. Lo desanima tremendamente. Bueno, hermana, no me quiero extender demasiado, ya me he extendido un poquito. Entonces espero que esta clase haya sido de bendición para todos nosotros y podamos entender lo importante que es una buena esposa en las manos del Señor y cuán importante es para un matrimonio sólido como Dios manda. Que Dios les bendiga. Tiene las actividades ya descritas en los grupos de WhatsApp y en el Moodle. Nos vemos en la siguiente clase. Chao mis hermanas y hermanos, cuídense mucho.